Buenos días. Hoy con el grupo hicimos la remembranza de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, no solamente por su sacrificio en la cruz, sino también al derramar su sangre y con ella presentarnos a todos nosotros limpios delante del Padre, de manera que Dios mismo nos acepta como sus hijos, total y realmente sus hijos. Y por lo tanto, con toda los derechos que un hijo tiene delante de un padre como Dios. Por eso aparece en la imagen. Pero vamos a continuar con nuestro estudio de Timoteo. Y por favor, acompáñenme a Primera de Timoteo capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 16. Del 1 al 16. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: no reprendas al anciano de edad, sino exhórtale como a un padre. A los más jóvenes, exhórtales como hermanos, trátalos como hermanos. A las ancianas de edad, trátalas como a madres, y a las jovencitas, trátalas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, los hijos y los nietos, primero lo que tienen que aprender es a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la viuda que se entrega a los placeres, aun cuando está viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha de hecho negado la fe y es peor que si fuera un incrédulo. Ahora, sea puesta en la lista de las viudas, la lista de las viudas que la iglesia soporta, solo la viuda que sea no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación. ¿Por qué? Porque quebrantaron su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas andando de casa en casa, sino también chismosas y entremetidas, y hablan de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa. Definitivamente que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
Ahí termina nuestra lectura. Ok. ¿Todos me siguieron en la lectura? Sí, señor. Bien. La lectura empieza con familia, la familia de la fe. Pero esta lectura, y de aquí en adelante creo que el capítulo 5 y de pronto y el 6 tienen algo que ver con un libro que algunos de ustedes no han visto, pero que muchos de nosotros sí vimos. ¿Alguien recuerda ese libro? Sí, la urbanidad de Carreño. La urbanidad de Manuel Antonio Carreño, que indicaba las formas. Miren que la palabra, el libro no se llamaba Manual de Urbanidad, sino Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. Pues Primera de Timoteo capítulo 5 es un manual de urbanidad y buenas maneras dentro de la iglesia, dentro de la familia de la fe, lo cual es supremamente importante porque pareciera que en la familia de la fe se han olvidado las cosas que son importantes. Acabamos de ver en Primera de Corintios cómo las buenas maneras de los creyentes se habían perdido, aún practicando la cena donde se recordaba lo que el Señor Jesús había hecho. Así que Pablo le repite a Timoteo cuáles son las buenas maneras que deben haber cuando uno está en la iglesia del Señor. Le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué significa que alguien exhorte a su padre? Estuve meditando mucho sobre eso ahora hablando con mi papá y mi mamá. Pues porque a las ancianas hay que hacerlas como a madres. Entonces, padre y madre es la manera en que en la familia de la fe debemos comportarnos con las personas mayores. Entonces, Robinson debe comportarse así con alguien que es mayor que él, o sea, alguien que tiene más de 30 años. Pero alguien que tiene 40 debe comportarse así con las personas de más de 50. Y los de 50 con los más de 60. Y los de 60 con los más de 70. Y así sucesivamente. Porque para cada una de las épocas, lo que significa anciano es eso. Ahora, quiero que tengan en cuenta que la palabra aquí es presbítero, que en el lenguaje de iglesia significa aquel que detenta un cargo de honor dentro de la iglesia. Pero en este caso no significa eso. En este caso la palabra presbítero significa anciano de edad. Entonces lo primero que hay que hacer es que hay que enseñarle a los jóvenes a respetar a los mayores. ¿Alguien vio eso en la urbanidad de Carreño? Algunos aprendimos esa lección de una forma Así un poco es. más dolorosa que otros, porque algunos éramos atrevidos con los mayores. Pero nuestros padres nos enseñaron a respetar a las personas mayores. ¿Por qué? Porque ellos mismos respetaban a las personas mayores. Mi papá, hasta que murió mi abuelo, vivimos con mi abuelo durante todo el tiempo hasta que murió mi abuelo. Mi abuelo se sentaba en la cabecera de la mesa, mi papá en la otra cabecera. Pero nadie comía hasta que mi abuelo no se sentaba. ¿Por qué? Respeto. Hoy en día, hoy en día, ¿qué vemos en nuestra sociedad?
¿Estás hablando de los cuchos? Y estamos hablando de los cuchos. ¿Qué vemos en nuestra sociedad? Ayúdenme. Y respeto. Total y respeto, eso iba a decir. Por todo, o sea, por absolutamente todo. No hay nada, nada, nada que se esté respetando en este momento. Nada. Por eso dije que si estaban hablando de los cuchos, es que la primera cosa es que se refieren a las personas de edad de una manera ya raya en vulgaridad. Por eso hablé de que estábamos hablando de los cuchos, porque es que Ajá. se perdieron todos los tipos de respeto. Sí, el hecho era señor tal, Ujú. don no sé qué. Todavía recuerdo una de las aceras en Barranquilla, en la 42 era bastante delgada, no, Angosta. angosta, perdón, esa es la palabra, gracias. Era bastante angosta. Íbamos caminando mi papá y yo porque íbamos a ir a peluquearnos. Y venía una persona, un señor, venía de allá con su sombrero, venía un señor y mi papá me mira. Y al ver que no hice nada, sino que seguí caminando, mi papá se baja de la acera. Yo cuando veo que mi papá se baja de la acera, ¿qué pasa? Y vi al señor. Entonces, inmediatamente yo me bajé y me puse detrás de mi papá, o sea, al lado de mi papá para que el señor pasara. El señor pasa y dice, muchísimas gracias, muy amables. Y siguió, subimos a la acera. Entonces mi papá dice, yo espero que cuando yo tenga la edad de ese señor, las personas se bajen de la acera. No, ahora es todo derechos. Yo tengo el derecho, pero no tengo deber. Ahora es solo derechos y Eso, derechos, muy nada de bien, deberes. excelente, allá quería llegar. El punto es que la urbanidad requiere dejar de pensar en mí, o sea, mis derechos, y pensar en mis eh, Deberes. prójimo, no, en mi prójimo y el hecho de sus derechos. Porque el problema está en que nosotros nos hemos olvidado de que nosotros, como decían cuando uno preguntaba antes a las personas, ¿para dónde vas? No, voy para viejo. Y aunque eso era un chiste, esa es la realidad. Todos vamos marchando a ser ancianos alguna vez de otros. Pero hay otra parte de respeto que es importante y es los jóvenes y las jovencitas, como hermanos y hermanas. Y hoy, desgraciadamente, en esta sociedad, vemos a jóvenes y jovencitas siendo irrespetados desde su mismo comportamiento. Es una desgracia, realmente. Niños y niñas que se exponen no solamente a los mayores, sino también entre ellos. Las redes sociales de sociales tienen muy poco. Son redes en muchos casos, de depravación, Antisociales. antisociales, sí. Son tan antisociales que están hechas o diseñadas para que tú te sientas bien. No importa si los demás socialmente no se sienten bien. Nadie está pensando en si a uno le, perdón, nadie está pensando si a alguno le gusta una cosa o le otra, o si yo daño la imagen de otra persona, o si yo estoy dañando la mente de alguien que es menor, no me importa, con tal de yo tener 50.000 seguidores y que Google me pague. Qué horror, ¿no? Qué horror que las personas valgan lo que me pagan porque
porque alguien me siga. Ahora, la verdad es que uno al ver algunas cosas como danzas o cosas, le parece a uno increíble que no estemos peor todavía. La trata de niños a nivel mundial es algo horripilante, pero horripilante. Y no estoy hablando de la película tan sonada entre los cristianos. Ay, estoy hablando de cosas como las que uno ve en Cartagena o en Santa Marta, en sitios turísticos. Maribel y yo hemos estado en Cartagena y veíamos cosas que eran totalmente desgarradoras, era absurdo. Pero el papel que juegan no solamente los mayores, sino los mismos jóvenes entre sí, de irrespetarse, es tremendo. Hace 2000 años, Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo, tú que eres joven, trata a los jóvenes como hermanos, no los denigres, y trata a las jovencitas con pureza, que ni se te pase por la mente el tocarlas por encima de lo que tú tocarías a tu hermana. Hace 2000 años. Desgarrador ver lo que pasa hoy. Y sigue siendo vigente. Esto en la familia de la fe sigue siendo vigente. Cuidado en la manera en que nosotros tratamos a las personas. El amor debe ser algo puro. El amor entre los hermanos debe ser algo puro. La familia de la fe es para respetarse los unos a los otros. Y aunque aquí no dice un anciano que es como padre actuará con aquellos que son menores. O sea, habrá una reciprocidad dentro de la familia de la fe. Este es el principio básico de la humanidad dentro de la familia de la fe. Que todos seamos una familia donde hay padres e hijos, hay responsabilidad de hijos con padres. Hay hermanos y hermanas y hay responsabilidad de hermanas con hermanos como de hermanos con hermanas. Familia. ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Claro, muy claro que hoy no hay respeto por nada ni por nadie. Sí, Ese habla del amor mutuo, el amor correspondido. así es. Luchito, yo no sé, pero quisiera leer, porque es que siempre la palabra, cuando allí se habla de exhortar, ¿cierto? Siempre tiende a verse la exhortación como un regaño y realmente no se trata de eso. Y quisiera leerles lo que dice el diccionario. Dice, primero, exhortar es un verbo transitivo. Un verbo transitivo es de dos, o sea, en dos líneas, ¿sí? Dice, empieza diciendo incitar una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos, ¿sí? No es imponiéndole, no es gritándole, no es maltratándole, es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, la palabra, ¿ustedes recuerdan cuál era la condición básica del Espíritu Santo en nosotros? El Señor lo llamó el consolador. La palabra para consolador es el parácletos en griego. Y la palabra que se usa para exhortar es paracaleo, que significa alentar, estar junto con otra persona para llevarla adelante. Entonces, esas personas que se colocan al lado de otra, cuando alguien va
a cruzar una calle y es ciego, por ejemplo, y uno se pone al lado del otro y lo lleva, eso es un paracaleo, eso es una exhortación. Entonces, exhórtale como a padre, exhórtale con el respeto, anímalo con el respeto, dile las cosas con el respeto que un padre se merece. Eso es lo que significaba. No es tanto como una reprensión. Vamos a ver esa palabra más adelante, pero no hoy. El básico dentro de la iglesia de Cristo es un joven, cualquiera que sea la edad, habla con sus mayores en una manera respetuosa, en una manera en la cual lo edifique. Esa es la palabra exhortación. Y se usa con todo, ¿no? Porque fíjense que, ¿cuál es el verbo de la segunda parte? A los más jóvenes como a hermanos. ¿Cuál es el verbo para a los más jóvenes como hermanos? ¿Cuál es el verbo? Exhórtalos, Exhórtale. A las ancianas como a madres. ¿Qué verbo exhórtales, es? Exhórtale. exhórtales. Y lo mismo en el último. Ajá. A las jovencitas, exhórtalas como hermanas. Entonces, ¿cuál es el ánimo en el que se debe hablar en la iglesia? El respeto. Esa es la manera en que debe funcionar la comunicación en la familia de la fe. Esa es la urbanidad. Esas son las buenas maneras en la familia de la fe. Bueno, vamos a ver ahora a las viudas. Y aquí hay que hacer una pequeña explicación. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Esta palabra honra es la sostén, el mantenimiento, el que las personas reciban lo que merecen. Esa es la palabra honra. Las viudas eran personas que eran honradas dentro de la iglesia con su manutención, con el hecho de que la iglesia las soportaba. Y para soportarlas, Pablo le dice una serie de cosas a Timoteo que era necesario que Timoteo tuviera en cuenta porque dentro de la iglesia hay cizaña. ¿Recuerdan que el Señor nos dijo que había cizaña? Pues también hay cizaña en esto y es lo que vamos a hablar. Y sin embargo, Pablo radicaliza el hecho de que a las viudas, a los huérfanos, a las viudas, a los que están en un estado de indefensión, la iglesia debe honrarlos, no es un tiempo, debe honrarlos. Ahora, esa honra tiene que ser a los que realmente merecen esas honras. No es para todo el mundo. No es que yo quedé viuda, ya. ¿Qué hacían las personas en ese tiempo? Cuando una viuda quedaba viuda, los ancianos de la iglesia se reunían y la colocaban en una lista de las personas a las que había que darles para su manutención. La iglesia entera, por el hecho de que se amaban los unos a los otros, se respetaban los unos a los otros y se animaban los unos a los otros, la iglesia sabía quiénes eran las personas que tenían esas necesidades porque esa lista era pública. Si alguien que era viudo, que era viuda, no se encontraba en esa lista, podía decirle a los ancianos de la iglesia, a los presbíteros de la iglesia, podía decirle, hombre, me gustaría que me colocaran en la lista. ¿Estamos? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas que sí son viudas. Y te voy a explicar cuáles son las viudas que sí son viudas y que merecen la honra de parte de la iglesia, que merecen que la iglesia las sostenga. ¿Está claro el tema? ¿Dónde dice eso en la palabra? Mire, en el versículo 9, sea puesta en la lista solo, entonces, sea puesta en la lista. ¿Cuál lista? ¿En cuál catálogo había que colocarla? Esa es la lista de las viudas. ¿Ok? La lista de las viudas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para esa viuda? Sea puesta en la lista, versículo 9 y 10. Solo la viuda
no menor de 60 años. Esa debería ser la edad de jubilación, 60 años. Al entrar en la tercera edad, ahora somos la tercera edad, los de los 60. Solo la viuda que no menor de 60 años. Ahora, si había una viuda de 55, ¿podía entrar? De acuerdo con lo que Pablo le dice a Timoteo, no. Pero recuerden, eso fue hace 2000 años. Recuerden, hace 2000 años. Hoy pueden quedar viudas, algunas viudas, y pueden quedar con unos atributos que merecerían estar en la lista. Pero básicamente hay una edad en la cual las mujeres viudas debían quedar en la lista. Ustedes se preguntaron, ¿y los viudos? Bueno, los viudos en ese tiempo podían seguir trabajando y podían trabajar y seguir aportando. Las mujeres no, las mujeres recibían, porque recuerden que el ámbito de la mujer era mayoritariamente la crianza de los hijos. Vamos a verlo ahora. Primero, que la viuda sea menor de 60 años. Segundo, que haya sido esposa de un solo marido. O sea, que cuando a ella la hayan visto la lealtad y fidelidad que ha tenido con su marido, con el marido que tiene en ese momento. La lealtad y la fidelidad de esas mujeres era digna de ser honrada. Y tercero, que tenga testimonio de buenas obras. O sea, que las personas puedan ver que esa persona, que esa viuda, es una viuda que ha hecho la buena obra. Y Pablo le dice a Timoteo, las obras de las que él está hablando, que son las buenas obras que una viuda puede colocar delante de la iglesia como su testimonio, como su vida. Si ha criado hijos, la crianza, no, yo fui gerente para Dios, entre que tú seas gerente del Banco de la República y tú seas una madre de un hijo que lo hayas criado y lo hayas llevado en tu corazón, en tu mente y en tu accionar, lo hayas llevado con el ejemplo a ser un hombre de Dios, para Dios vale todo, todo esa crianza del hijo antes que el ser gerente del Banco de la República. El primer testimonio es crianza de los hijos. Segundo testimonio, si ha practicado la hospitalidad. Esas personas que reciben a los otros, esas personas que están pendientes de ayudar a los otros, que son, ¿cómo se llama? Hospedadores, que les gusta que vengan a su casa. No, no es solamente, ya llegó. No, que les gusta que vengan a su casa, que se tomen un café, que están dichosos porque las personas pueden hablar sus problemas, que están dichosos porque su casa es un sitio de remanso, de paz para sus hermanos, que están pendientes de, oiga, no, yo no tengo, no te preocupes, puedes venir aquí 1 o 2 días, te puedes quedar mientras consigues, perfecto. No, yo estoy en la ciudad y será que es que no he podido conseguir, perfecto, vente y te quedas aquí, no hay problema. Hospitalidad. Se ha lavado los pies de los santos. ¿Recuerdan quién hizo eso? El Señor Jesús. ¿Y qué creen ustedes que quería enseñarle el Señor Jesús cuando hizo eso? Servicio. Servicio. Él les dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Y puedo servir siendo el Señor que enseña, el instrumento del Espíritu Santo que sana, o simplemente el que les lava los pies cuando lleguen a la casa? Esas mujeres que han servido y siguen sirviendo, que están pendientes, que ponen las flores, que están hablando con el uno, que hablando con el otro,
que le dicen al pastor, pastor, yo he visto a fulanita, pero está como medio caída. Hombre, ¿no sería bueno que de pronto ayude? Esas personas que lavan los pies, la parte sucia, que se permiten en su corazón perdonar sin estar sacando las cosas a flote. Que ha socorrido a los afligidos. Esas mujeres consoladoras. No las que se quedan solamente con decir, no las que consuelan, las que están parácletos, las que están junto con. No es estoy contigo cuando tú me llamaste, pero ya no te vuelvo a llamar. No, el parácletos es la persona que va con la otra hasta que la saca al otro lado. Esa persona de socorro a los afligidos, cuando esas mujeres han demostrado ser socorro para aquellos que están en aflicción, aquellas que curan, que sanan, que le dicen a los muchachos, no señor, no se hace así, hágame el favor y respeta a su papá, respeta a su... Esas. ¿Por qué? Porque evitan la aflicción de los jóvenes si se pasan de calidad. Esas que socorren a aquellos que ven en las calles que con sabiduría. Se ha practicado, escuchen bien, testimonio de buenas obras. Pero luego dice, si ha practicado toda buena obra. O sea que no solamente son estas 4 que están arriba, sino que hay una toda buena obra que también deben haber practicado. Si ustedes buscan en una concordancia toda buena obra, encontrarán estas toda buena obra. Las mujeres que han dado alegremente. ¿Recuerdan aquella? ¿Recuerdan? Aquella que estuvo en el templo que tiró 2 blancas. ¿Cuál era la condición de esa mujer? Viuda. Viuda. Y estaba feliz de tirar las 2 monedas que eran su mantenimiento del día. Por eso el Señor le dice, esa mujer salió de aquí más bendecida que todos los que han echado todo lo que les sobra. Esa es una toda buena obra. Ofrendar alegremente. Ofrendar alegremente. Las que han discipulado, como dice en Colosenses 1:10. Las que han llevado la palabra de Dios, las que han estado con las personas y les han explicado que lo que han aprendido no se quedan con ellos, sino que se lo pasan a los hijos, pero también se lo pasan al vecino, pero también a la señora con la que está en el servicio social, pero también en un hospital que ha estado, pero también en cualquier lugar, en la EPS, y se sientan ahí, en vez de estar con el teléfono, están diciendo a las personas, oiga, ¿cómo está la situación? ¿Qué cosas? Ah, pero Dios había dicho que esto iba a pasar. ¿Se imaginan? Hace 2000 años Dios había dicho que todo esto iba a pasar. ¿Cómo así? Ah, esta persona. Las personas que han vivido el Evangelio. No solamente son palabras el Evangelio. No solamente es decir el Evangelio. Es el ejemplo. ¿Recuerdan? Timoteo, sé ejemplo de fe, en conducta, en amor, en pureza. Ese vivir el Evangelio es toda buena obra. Y parece increíble, pero ser obediente a todo aquel al que Dios ha colocado como gobierno sobre ti. Si en la DIAN dicen que hay que pagar, hay que pagar. Si el gobierno dice que hay que subir a la gasolina y pagar la gasolina, pague la gasolina. Si usted le dicen que tiene que estar en, ¿cómo se llama? En un servicio, esté en el servicio comunitario. Es que ese gobierno no me gusta, ese no es tu problema. Dios lo colocó ahí, ese sí es tu problema. ¿Por qué? Tú eres un hijo de Dios y siervo de Cristo. Como siervo, todo lo que tú necesites para cumplir al gobierno se te dará. El ejemplo más claro es Pedro.
Allá estaba Pedro, creo que era Pedro, no sé, creo que era Pedro. Allá estaba Pedro con el Señor. Y llegaron del templo, oigan, el impuesto. Pedro ya le iba a decir hasta de que iban a morir. Pero el Señor le dijo, "Mm, así no es. Saca del pez ese de la boca, saca de lo que tienes que pagar y paga. Y pagas por ti y pagas por mí. Y Pedro sacó y le pagó a los del templo. La obediencia a los gobiernos de la tierra no es por obediencia a ellos como personas o como clase o como partido político, como lo que sea. Es obediencia a aquel que los puso en ese lugar. No seamos hallados yendo en contra de la voluntad de aquel que los puso. Cuidado. Toda buena obra implica también sometimiento y obediencia. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, en el versículo 5, Timoteo, he ido en varias partes, se dan cuenta, he saltado unos versículos para colocarlo en un determinado orden. En el versículo 5, Pablo le especifica a Timoteo exactamente lo que es lo que él quiere que Timoteo tenga en cuenta. La viuda que en verdad es viuda es la que ha quedado sola. No tiene a nadie, quedó sola. Tiene su esperanza puesta en Dios. Y su trabajo en la iglesia es ser diligente en suplicar y orar por la iglesia, noche y día. Cuando una mujer tú veas, Timoteo, que es así, tú inclúyela en la lista. Si no es así, no ha quedado sola, no la incluyas. Si no es alguien que pone su esperanza en Dios, no la incluya. Y si no es una persona que definitivamente anda en comunicación conmigo todo el tiempo, no la incluyas en la lista. ¿Ok? Esa es el compendio de todo lo que vimos antes. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya sabemos a qué personas es las personas a las que nosotros como iglesia tenemos el deber de sostener. Pastor, totalmente sola, no incluye hermanos, hermanos pues de la familia, sino viuda de esposo, viuda sin hijos, ¿sí? O viuda totalmente sola sin hermanos. Ok, ok. Hay otra clase de viudas, las viudas jóvenes. ¿Recuerdan eso de marido de una sola mujer? Y recuerdan que a las viudas les dicen que sean mujeres de un solo marido. ¿Recuerdan? Sí. Muchas personas enseñan que luego que se murió el marido ya, no puede tener más nada. No puede, porque entonces sería mujer de varios maridos. O en el caso del hombre, que si su mujer muere, entonces ya no puede casarse, porque entonces no sería marido de una sola mujer. No. Cuando habla de una sola mujer o de un solo hombre, está hablando de fidelidad al hombre con el que está o de fidelidad a la mujer con que está. De eso es que está hablando. Porque si no, no diría Pablo a Timoteo este versículo 14. Quiero pues que las viudas que jóvenes, las viudas que son en ese momento perdieron a su marido en una batalla o perdieron, las viudas jóvenes, primero que todo se vuelvan a casar y sean mujeres de un solo marido, o sea, sean fieles a ese marido.
Y vuelve y le repite, críen a sus hijos, gobiernen su casa. Ahora, acuérdense que este gobierno de la casa en cuanto a las mujeres es gobierno bajo la tutela, bajo la cabeza que es su nuevo marido. O sea que el nuevo marido debe aceptar que cuando se casa con esa mujer, los hijos son también su responsabilidad. ¿Cuál es el ejemplo más claro de eso? ¿Cuál es el ejemplo más claro de que cuando el marido se casa con la mujer, los hijos son responsabilidad de él? María y José. Eso, muy bien. José es el ejemplo más claro. Porque él asumió a María y asumió al Señor Jesús con él, con ella, perdón. Y él gobernó, fue su padre y estableció las cosas como padre dentro de la familia con el Señor Jesús. Así que este gobierno de su casa es el gobierno que le corresponde a la viuda joven que se casa de nuevo. Y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Nadie tiene por qué hablar mal de ella, ni que está metiéndose con una cosa, que está metiéndose con otra, que está yendo a otra parte, que deja a los hijos solos, etcétera. Que nadie diga nada de eso, sino que al contrario, a ella la vean y digan, esta mujer es una mujer. Ahora, estas viudas jóvenes es lo necesario que se casen. En el pueblo judío, recuerden que si moría el hermano, el hermano que le seguía asumía y la familia asumía a esta viuda. Así que por eso es que dicen estas cosas. Y entonces cásese, sí, cásese, vuelve y se casa, claro, vuelve y se casa. Así es como debe ser. Esta viuda no tiene por qué ir a la lista. ¿Por qué? Porque hay familia. Hay familia del esposo y hay familia de ella. No está sola. Hay familia de ella y familia del esposo. Ah, pero si el esposo es, ¿cómo se llama? Hijo único. Muy raro en la familia Judía. judía que hubiera un solo hijo. Pero aun si fuera un solo hijo, todavía los suegros tendrían responsabilidad. Los tíos de ese marido también tendrían responsabilidad porque hay familia. En la familia de la fe nosotros también tenemos ayudas y podemos ayudarnos unos a los otros en cosas como esas. Pero el punto es, las mujeres jóvenes que enviudan no es para que estén fregándola, ya enviudé, ya, no, es para que vuelvan, se casen y tengan familia y críen familia. Y si tienen necesidad de tener más hijos, críen otros hijos. Sí, señor, así es. Y es responsabilidad del hombre que se casa el asumir no solamente los hijos propios, sino los hijos que ya traiga esa viuda. Y en la familia de Dios, más que más. ¿Ok? Ya tenemos dos clases de viudas. Las viudas que deben ir a la lista de la iglesia y las viudas que son jóvenes que deben casarse de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con alguna que sí tiene hijos o tiene nietos? Si alguna, o sea, no está sola. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, ok, cuando dice hijos o nietos, no está necesariamente diciendo que sean sus hijos o nietos consanguíneamente. ¿Por qué? Porque dice que los hijos y los nietos deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea, la familia tiene que rodear a las viudas y no dejarlas solas. En la familia de la fe no hay que dejar solas a las viudas. No. Las señoras ya que tienen y ya sus hijos están crecidos, ya tienen hasta nietos. Estos hijos y estos nietos, hijos y nietos tienen responsabilidad sobre estas viudas. Y esta responsabilidad es devoción a Dios. No hay devoción a Dios si teniendo la responsabilidad de estas viudas se hacen los desentendidos. Eso no es piadoso.
Lo que tienen que aprender es que todo lo que estas mujeres han dado por ellos deben ser recompensadas. Hay que aprender a recompensar. Pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque hay que darle plata a este, o porque hay que darle plata al otro, o porque hay que darle comida, y porque hay que darle abrigo, y porque hay que... ¿Pero por qué? Bueno, porque primera cosa, es bueno y agradable delante de Dios. No busquen más patas al gato. Primera cosa es porque es bueno y agradable delante de Dios. Lo segundo es porque cuando uno hace eso, esto reafirma el hecho de que yo soy perfectamente piadoso delante de Dios. Tengo devoción. Miren bien la palabra que es piadoso vuelve a ser. La palabra piadoso significa yo vuelvo a ser alguien que pone a Dios por delante de todo. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, o sea, se ha puesto en la posición de un incrédulo y por lo tanto, aquí dice que es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque habiendo conocido, niegas lo que conociste. Habiendo conocido que el Señor sirvió a su madre y todo hasta los 30 años, que era, y aún así, con todo lo que él tenía por delante, eres peor que un incrédulo, porque sabiendo no lo has hecho, no lo haces. Y el siguiente, le dice, la iglesia necesita poner los ojos donde realmente debe colocar los ojos, en las que están en la lista. Pero si tú te abstraes, si tú te abstienes de dar para tu familia en recompensa de lo que Dios ha hecho a través de esa persona contigo, entonces la que está cargando con esa persona es la iglesia. O sea que tú estás robando una parte de lo que la iglesia tiene como responsabilidad porque tú no tomas la responsabilidad que a ti te compete con esa viuda. ¿Me explico? Así que, ¿por qué hay que aprender a recompensar a los padres? Primero, porque es bueno y agradable delante de Dios. Dios se queda agradado y ese es nuestro papel, honrar a Dios. Segundo, porque tu misma fe se reafirma en el hecho de que Dios a ti te trata como padre y tú tratas o ves a Dios como tu padre. ¿Y cómo lo haces? Viendo a tu padre, a tu madre en este mundo, porque cuando tú haces lo que haces en este mundo, estás reconociendo que tienes un Padre celestial. Y por último, para la misma iglesia a la que tú necesitas responder y ayudar y apoyar para aquellas viudas que están solas, le estás quitando una parte de la carga para asumirla como debe ser. Y así la iglesia se puede ocupar de las que sí están solas. ¿Respondido, Dorita? Sí, señor. ¿O tienes otra? En esta está respondida esa. No, claro, totalmente claro, pastor. Ok, perfecto, muy bien. Ahora miremos una familia diferente. Ya llevamos 3 clases de viudas, ¿cierto? Pero ahora tenemos una, a ver, las viudas que están solas, las viudas que tienen familia, ¿cierto? Y las viudas que son jóvenes. Pero hay unas viudas que no son de la familia de la fe. Son las viudas de la familia adversaria. Bueno, así le puse yo el nombre. Pero el asunto es, estas personas están dentro de la iglesia, son viudas, están dentro de la iglesia, pero son las viudas cizaña, son de una familia adversaria a la familia de la fe.
Son las viudas que primero se entregan a los placeres, al libertinaje. Cuando se sienten sin el yugo, entonces salen como caballos desbocados a hacer sus propias reglas de vida. Y aunque parece que están vivas, están muertas. Eso de entregarse a los placeres y que pareciera que están vivas, pero están muertas, es exactamente lo que significa estar apartadas en pos de Satanás. Son en pos del adversario. Van corriendo detrás de lo que Satanás les dice. Esta es la que yo llamo la familia adversaria. ¿Y cómo es que esta familia es adversaria? Primera cosa, porque cuando son impulsadas por sus deseos se rebelan contra Dios. Quieren casarse incurriendo en condenación por haber quebrantado su primera fe. Pero ¿cómo así, Luis Carlos? Si es que antes dice Pablo que sí deben casarse. Sí, pero escuchen bien. Estas viudas son viudas jóvenes que llegaron allá al presbiterio o llegaron allá donde los ancianos y les dijeron, oiga, a mí deberían incluirme en la lista, porque saben que yo quedé viuda y saben que no tengo hijos. Inclúyanme en la lista. Eso fue lo que dijeron. Pero después encuentran un buen hombre y quieren casarse. Y se olvidaron de que ellas querían estar en la lista como mujeres que hacen, ¿qué es lo que dice aquí en el compendio? Cuando se colocan en la lista es porque quedaron solas, ellas dicen, yo estoy sola, muy bien, pero esperas en Dios y eres diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ya no estás dedicada a nada que tenga que ver con el mundo, estás dedicada con las cosas que tienen que ver con Cristo. Y por lo tanto, cuando dices que te quieres volver otra vez a casar, significa que la primera fe que tuviste, la primera parte donde tú llegaste con convencimiento a decir, hombre, yo quiero estar en la lista porque yo soy una viuda sola. Esa primera fe se volvió nada. Era mentira, porque estabas buscando otra cosa. Esas viudas jóvenes no las admitas, le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo que hacen estas viudas jóvenes cuando reciben el dinero? Cuando reciben manutención. Pues que aprenden a ser unas ociosas, porque como ya tienen todo lo que necesitan en sus casas y como están solas, ¿qué hacen? Pues van andando de casa en casa y no solamente están en ocio, sino que además son chismosas y van llevando de casa en casa lo que van entendiendo de otras. Y no solamente esas, sino que son como Barbarita, la de Sábado Felices, que se entremeten en las vainas que no deben. ¿Por qué? Porque son ociosas. ¿Por qué son ociosas? Porque tienen el dinero para que puedan subsistir. Entonces no tienen que estar buscando nada, no, reciben el dinero. Cuando ya no les alcanza porque están metidas en otras casas, entonces van y buscan un hombre que la sostenga. Estoy hablando del tiempo allá. O le quitan el marido a las otras. O es cizaña dentro de la iglesia y existen viudas que son así. No se les haga raro. Está incluida como una cuarta viuda que existe dentro de la iglesia. No se les haga raro. La cizaña existe, pero la iglesia no no puede estar acolitando el ocio de este tipo de viudas, ni de ninguno. La iglesia debe propender para que el pueblo de Dios tenga el trabajo que los dignifique y los haga ser personas productivas, fructíferas. Y si ya no pueden,
Entonces, para eso es que está esperar en Dios, ser diligente en súplicas y oraciones noche y día. Eso es más, pero más que cualquier dinero. Yo les había dicho antes y se lo repito hoy. Yo siempre conté con 5 o 6 personas, mujeres. Algunas de ellas todavía están orando por mí, que oran por mí diligentemente para que yo me sostenga. Y Dios las escucha. En serio, Dios las escucha. Si fuera por mí hace rato, me hubiera dejado. Pero Dios escucha la oración de estas mujeres y es el trabajo más fuerte que alguien puede tener en una iglesia. Ahora sí, ¿está todo claro? Sí, ¿Está todo señor. claro? Para mí sí. Señor. Ok. Muy bien. Quiero darle las gracias a todos los que van a estar viendo este video por escucharlos. Y espero que realmente podamos diferenciar bien. Porque la iglesia necesita manejarse bajo un código de urbanidad, un código de buenas maneras y de buenos modales entre todos nosotros. Hay que aprender. Miren bien, hay que aprender. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Y en estos tiempos difíciles es más duro comportarse como las personas que Dios quiere. Vamos a seguir hablando sobre este manual de urbanidad. La próxima semana vamos a hablar sobre lo que concierne con Luis Carlos. Patti, ¿tienes levantada la mano? Cuéntanos. Sí, señor. La había levantado hace un ratito, pero pues no me viste. Cuando hablabas de sustentar a las personas, de recompensarlas, es un deber, pero es que para poder hacer eso necesitamos ser agradecidos, agradecidos con lo que Dios me ha dado y con todas esas otras personas, llámense hijos, padres, congregación, hermanos de la fe, hay que ser agradecidos. Y hoy por hoy, lamentablemente, la gratitud se perdió porque consideramos que a nadie le debemos nada. Todo lo que yo hago lo hago porque yo lo sé hacer, porque yo soy superior, porque yo soy dotada, bueno, cantidad de cosas. Los jóvenes hoy por hoy a veces le dicen a los padres, yo nada te debo. Entonces, si no No, hemos aprendido a ser agradecidos, muy difícil. antes, como como dicen las personas, se les sale a deber, porque no hay agradecimiento en el corazón, porque no hay una visión de Dios, de la valía de las personas. Por eso, a los que vean este video, yo sí les quiero recordar que en el reino de Dios no vale cuántas acciones religiosas tú haces, vale la manera en que con tu vida demuestras que realmente tú crees lo que Dios te ha enseñado. Y ojalá que pudiéramos poner en práctica, empecemos por la familia de la fe. Un saludo para todos.